Súper. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy ya vamos a ver el método etnográfico o la etnometodología, que es probablemente uno de los métodos cualitativos más tradicionales, con más derivaciones y también con más aplicaciones que hay. Uno cuando piensa en el método etnográfico o la etnometodología, por supuesto que piensa en etnógrafos y antropólogos, que ellos son, vamos a ponerlo así, los amos y señores de este método, por supuesto, pero a medida que fue avanzando el tiempo y sobre todo en las últimas décadas, disciplinas como la ciencia política, la sociología, las ciencias de la educación e incluso la psicología han comenzado a utilizar el método etnográfico, no con la misma precisión, digamos, o con el mismo enfoque que tiene la etnografía y antropología, sino más bien para analizar cosas específicas de la realidad. Entonces, bienvenidos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es primero? ¿Qué es la etnografía, ¿no? ¿Qué es la etnometodología? Bueno, esta fue desarrollada primero por antropólogos y sociólogos, siendo, según Anthony Giddens, el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Entonces nos vamos a ir un poquito a la historia. Ustedes saben que a mí me gusta la historia de las ciencias, entonces les cuento. Siglo XIX, nuevamente volvemos al paradigma positivista, ¿no? Según el paradigma positivista, ustedes lo conocen, metodología cuantitativa, todo es factible de numeración, lo podemos medir, tocar, oler, poner indicadores, pero también una cosa bien interesante, todo es factible de comparación. Los economistas, por ejemplo, manejan mucho esto en comparación de índices de desarrollo humano. Comparan un país con el otro y vemos los índices de desarrollo humano, ¿no? O sea, acceso a educación, servicios, nivel de ingresos, también se suele comparar los productos internos brutos por países, cuánto tiene tal país, cuánto tiene el otro. Entonces se compara en el método cuantitativo que deriva del positivismo. Entonces, el enfoque que existió prácticamente durante todo el siglo XIX de conocer la realidad era bastante comparativo. No me quiero meter mucho en este debate, digamos, de la colonialidad del saber. Si les llama la atención, hay un texto que se llama precisamente La colonialidad del saber eh, y la colonialidad del poder. Es un libro muy interesante, hecho de varios artículos, ya tiene sus buenos años. Uno de los autores es Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, todos estos señores que tienen una tradición, digamos, de analizar la historia desde otro punto de vista. Y ellos muestran, digamos, cómo en el siglo XIX la ciencia era una ciencia muy europea. Y al ser una ciencia muy europea y con el conocimiento, digamos, así muy positivista, muy de comparación, cómo se acercaban a la realidad, cómo analizaban las realidades de otros lugares, pues era desde la comparación. Es como que pensaron un modelo de desarrollo, un modelo de estadios de desarrollo humano a partir de la historia europea y identificaron unos ciertos parámetros para decir, digamos, si una cultura era avanzada o no. Ellos hablaban, incluso fíjense que el denominativo viene del alemán Hochkultur, o sea, cultura alta. Hablaban de altas culturas y culturas no bárbaras, pero más básicas. Entonces, claro, uno lee, observa cómo durante ese siglo XIX se escribía sobre las realidades de otros lugares, Medio Oriente, África y por supuesto América Latina, y era desde una posición de comparación, poniendo a la cultura europea, sus estadios de desarrollo, como el modelo y comparando.
Entonces, se imaginarán que todo ese conocimiento pues iba a solidificar la idea de que civilización era solamente la civilización europea, que posteriormente se conoce como cultura occidental. Yo me río un poquito eso de cultura occidental, porque la imagen de cultura occidental que se tiene nace en Mesopotamia, y Mesopotamia está en Medio Oriente. O sea, es una cosa así muy loca, digamos, en el siglo XIX. Además, no tenemos que olvidarnos que es en el siglo XIX cuando se estratifica la historia universal. Eso que nosotros conocemos historia universal, y miren, yo les hablo desde la experiencia, yo he dado mucho tiempo clases de historia universal en pregrado, y yo siempre les decía a mis alumnos, en realidad no es cultura universal, es cultura europea. ¿No? O sea, otros lugares solamente aparecen cuando hay un contacto con los europeos, porque no se aprende la cultura del imperio azteca, perdón, la historia del imperio azteca, del imperio inca, no se aprende quiénes eran los persas, porque históricamente desde la cultura griega se lo ves como los bárbaros, y de ahí, como diría Edward Said, hay una concepción de cultura europea buena y los bárbaros y posteriormente árabes, musulmanes y demás como los malos, ¿no? Entonces hay esa tradición. Entonces es por eso, y para qué les cuento todo esto, viene todo este cuento a por qué la etnometodología es tan disruptiva en este contexto de comparación, de pensar que todo podía ser medido. Comienza un proceso en el que se dan cuenta de que no se podía conocer una cultura desde la comparación, sino que solamente se puede conocer una cultura desde la cultura misma, desde los códigos que existen. Porque cada cultura, no importa el lugar del mundo en el que sea, tiene bien delimitados los roles. Puede ser una cultura muy estratificada, muy piramidal, digamos, en el que hay una cabeza y hay unos estratos sociales. Puede ser una cultura un poquito más anarquista, vamos a ponerlo así, en el que no hay una autoridad, sino es un consejo. No importa. Cada cultura tiene unas respuestas al entorno en el que vive y tiene unas respuestas a cuestiones tan básicas como el matrimonio, como la reproducción, la crianza de los hijos. Entonces son cosas básicas que cada cultura ha resuelto de formas diferentes, y que dentro de estas formas diferentes muestran un grado de complejidad, muestran un grado simplemente diferente a las otras culturas. Entonces es ahí realmente donde nace la etnometodología o digamos el método etnográfico, porque nos vamos a fijar justamente en estos pequeños grupos, en estos grupos. Nos vamos a fijar en la particularidad, nos vamos a sumergir en la particularidad para comprender cómo es que estos grupos han logrado resolver, como les digo, cuestiones muy fácticas como la comida, como qué comen, como con quién se casan, cuáles son sus ritos, cuáles son las, digamos, la codificación del mundo que tienen. Y además, cuál es su interacción con elementos físicos del entorno, cómo hacen el aprovechamiento del entorno. No nos olvidemos que la palabra cultura tradicionalmente viene de un vocablo en latín que no es nada más ni nada menos que cultivar cultura. Entonces, se asume que cultura comienza a desarrollarse a partir del momento en el que los seres humanos comenzamos una interacción con la naturaleza, de utilizar a la naturaleza. No voy a decir dominio, porque también ahí hay toda un debate muy interesante, sobre todo desde el ecofeminismo, sobre esto del dominio de la naturaleza, pero digamos de aprovechamiento, desde el momento en el que los seres humanos comienzan a desarrollar herramientas de cultivo, cultura, cultivo, cultivar, es que se comienza a hablar de cultura. Y por eso les digo, cada cultura ha desarrollado esto. Si pensamos en la cultura andina, por ejemplo,
el aprovechamiento que nosotros teníamos de los camélidos, pues suple en muchos casos el que no hubiéramos desarrollado el sistema de la rueda. Si pensamos en la geografía del altiplano, mm, no sé hasta qué punto hubiera servido una rueda, pero sí la domesticación de camélidos, por ejemplo, para transportar alimentos. Entonces, son este tipo de razonamientos y este tipo de observaciones las que, digamos, van a surgir con este nuevo enfoque. Y sigo, como les digo, me encanta contarles porque yo soy una fanática realmente de este, de esta historia, ¿no? De este cambio de la percepción dentro de la ciencia, y por eso es que les cuento. Entonces, ¿cuáles son las características de la etnometodología sabiendo o sea, sabiendo, digamos, de lo disruptivo que ha sido, sabiendo además cómo este tipo de enfoques, cómo este tipo de investigaciones comienzan a mostrar unas realidades diferentes? Lo primero que podemos decir es que primero estudia las diversas facetas de grupos humanos, todas las facetas, lo que les decía. Em, digamos, un etnógrafo, un antropólogo, cuando trabaja con un grupo se va a fijar en todas las facetas. Y esto les digo, ya, digamos, nosotros no somos etnógrafos, no somos antropólogos, y probablemente cuando utilicemos el método etnográfico, vamos a utilizarlo de una forma un poco más reducida y vamos a ver una sola faceta de esta sociedad. Más adelante les voy a contar en las divisiones que existen dentro de la etnometodología, pero nos quedamos sí con eso, que vamos a ver las facetas, ¿ya? Segundo, es un método obviamente derivado de la antropología. Tercero, su objeto de estudio es cualquier grupo delimitado. Aquí ya somos más flexibles. Antes eran, digamos, los grupos indígenas, grupos pequeños, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, se utiliza la etnometodología en casos de estudios urbanos, tribus urbanas que se las llama, en organizaciones, incluso en instituciones educativas se puede utilizar siempre y cuando nosotros delimitemos el grupo con el que vamos a trabajar. Cuarto, busca describir o analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Quinto, son descriptivos, es profundamente, o sea, los análisis etnográficos son profundamente descriptivos. Vamos a nosotros describir, ¿no? Las formas de vida, como les digo, cómo resuelve una sociedad diversos problemas, diversas cuestiones. Vamos a describir a detalle. Y son esencialmente interpretativos, porque no solamente van a decir, digamos, cómo es que vive un grupo o cómo resuelve una problemática, sino que van a interpretar por qué es que se dan estas dinámicas. Además, rompe con la tradición positivista y conductista, lo que les decía, y es de carácter holístico, sobre todo. Ve al objeto de forma integral, intenta descubrir su realidad histórica, social, cultural, lingüística, geográfica, en fin, ¿ya? En este sentido, seguimos, ¿no? Y según esta autora, Cotán, que tienen ahí el link, tienen también dentro de de la bibliografía, ella nos dice que la etnometodología además tiene un interés por explorar la naturaleza particular del fenómeno social de estudio antes que comprobar una hipótesis. Esto es inherente al método cualitativo, además, ¿no? Lo que buscamos es explorar, describir y explicar, diríamos, así si pensamos en trabajos de investigación, esos serían nuestros verbos básicos, ¿no? Explorar, describir y explicar. Sin querer demostrar una hipótesis. Normalmente las investigaciones que son 100% etnográficas no tienen una hipótesis. No buscan demostrar que si A, entonces B, sino más bien lo que buscan es explorar cuáles son las características, cuáles son los procesos, creencias, ideas alrededor de algo.
¿ya? Y en ese sentido también se enfocan más en el proceso de descubrimiento y lo que se va descubriendo que en el resultado mismo que pueda corroborar una teoría o una hipótesis. Segundo, tiene una tendencia a trabajar con datos no estructurados que no han sido codificados antes de su recogida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que la realidad me viene así, sin una codificación, y es el investigador el que tiene que codificar esta información. Tercero, busca investigar un pequeño número de casos, a veces uno solo, pero siempre en profundidad y detalle. Y cuarto, busca analizar la información desde la interpretación de los significados de las actuaciones de las personas que son parte del grupo que estamos analizando. ¿Cuáles son otras características? O sea, ¿por qué les leo todas estas características? Es para que sepan, además, si este tipo de investigación se adecua a sus proyectos de investigación. Busca la descripción densa de los fenómenos, es lo que les digo, es súper denso. Creo que la anterior clase les comentaba de este amigo antropólogo holandés que se fue a vivir a Chacachi con los Callahuayas. Bueno, ¿a qué me refiero con densa? Por ejemplo, él hasta con dibujos, fotografías, testimonios y todo, explicó cómo es ese mundo, o sea, cómo es que se logra ser un chamán, un callahuaya, ¿no? Que no es un proceso en el que hay una universidad, yo me apunto, ¿no? Sino que es todo un proceso muy interesante alrededor y él describió todo eso de forma densa. A eso me refiero que no es solamente decir, ah, bueno, no sé, pues, o sea, tal cultura cuando es época seca hace tal cosa, y ya, sino por qué, cuáles son los mecanismos de negociación detrás, cuáles son los mecanismos para organizar rituales alrededor, todo eso, ¿ya? Segundo, tiene una permanencia, el investigador tiene normalmente una permanencia prolongada con el grupo. Esto es bien importante. Cuando nosotros vamos a utilizar la etnometodología, necesitamos el tiempo para conocer realmente al grupo con el que estamos trabajando. No nos sirve el ir 2 o 3 veces porque la realidad no se muestra en momentos particulares, sino en un continuo. Por eso es que, o sea, las personas que realmente son etnólogas, realmente son antropólogos, pasan mucho tiempo, meses, algunos de ellos incluso años viviendo con las comunidades. En nuestro caso, estoy más que segura de que si ustedes se animan a utilizar la etnometodología, sería como segundo o incluso tercer método. En ese caso, el tiempo se reduce porque van a ver una cosa particular en la realidad. Ahorita les voy a explicar cómo. Pero incluso así necesitan un periodo, digamos, adecuado de observación. ¿Ya? Tercero, busca un estudio profundo de las relaciones humanas y sus significados. Como les digo, tiene un carácter holista, es contextualizada, reflexiva y temporal. ¿A qué me refiero? Contextual. Siempre voy a tratar de contextualizar dónde estoy realizando mi investigación. Si es en una comunidad en el altiplano, por ejemplo, contextualizar su historia, dónde viven, cuál es su economía, a eso me refiero. Reflexionar sobre lo que estoy viendo y temporal, decir, bueno, los resultados de mi investigación tienen que ver con este momento de la realidad. Yo no sé si hace 20 años fue igual y obviamente no sé si dentro de 5 va a seguir siendo igual, ¿ya? Las hipótesis se originan en el momento en el que se realiza el estudio. Esta es una diferencia con la cuantitativa. En la cuantitativa yo parto de la idea de que si A, entonces B, ¿no? O sea, si llueve, me mojo. Cuantitativo. Y voy a determinar, entonces, si está lloviendo, salgo, tomo, digamos, mi reloj, voy a ver cuán mojado termino y voy a corroborar mi hipótesis. En el método cualitativo, especialmente en la etnografía, yo no tengo una hipótesis de arranque, sino que no solo una, sino muchas hipótesis van surgiendo en el camino. Yo no las voy a cerrar, sino que las voy a mostrar. Entonces, digamos, yo estoy, en el caso de este compañero, en este amigo antropólogo y los callahuayas, una de las hipótesis que él tenía
a medida que fue pasando el tiempo es que, bueno, es una cuestión muy local, que era una cuestión casi hereditaria, ¿no? El pertenecer al mundo de los Callahuayas. Entonces, él descubre eso y tiene su hipótesis, y él sí la pudo corroborar, pero es así que van surgiendo, ¿ya? Después, busca la explicación del conocimiento cultural y social de los participantes, solamente de ellos. Los instrumentos que se utilizan son fruto de la observación. ¿Qué quiere decir eso? Mi principal herramienta de recolección de datos va a ser la observación y la observación participante. Yo primero voy a ver la realidad, voy a interactuar con la realidad y a partir de esa interacción yo voy a ver cómo logro llegar a mayor información. Imagínense que estamos haciendo, por ejemplo, para que vean un estudio etnográfico, pero más pequeño, yo quisiera saber cómo logro bailar en el Gran Poder, ¿ya? Eso quiero saber. Quiero conocer los circuitos culturales, los circuitos sociales que hacen que las personas bailen en el Gran Poder y quiero ver cuáles son las dinámicas que se desarrollan. No sé nada, ¿ya? En teoría. Entonces, bueno, logro que me inviten, bueno, en general uno interactúa con algo que de cercanía, digamos que mi vecina baile en el Gran Poder y le digo, por favor, quiero bailar este año. Logro entrar a una de estas fraternidades, no sé cómo se llama. Entonces, observo, esa gente, les pregunto yo, esas personas que bailan, ¿me van a dar entrevistas? No, están preocupados en bailar, es lógico, o sea, es una economía del tiempo. No lo van a hacer. Entonces tengo que encontrar otras formas de recolección de datos que no sea la clásica entrevista. Obviamente, más observación. Puedo hacer lo que se llaman las microentrevistas, que no es una entrevista larga, sino microentrevistas, ¿no? Decirle, digamos así, encontrar a una persona y decirle, oye, ¿te puedo hacer una pregunta para una investigación? No, 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 no tengo tiempo. Súper cortito, ¿por qué bailas? Listo. No puedo desarrollar este tipo de herramientas en el camino y eso es muy importante, pero siempre partir de la realidad, ¿ya? Además, el investigador no incide en las respuestas de los participantes, yo dejo que ellos sí, hablen todo lo que quieran en pocas palabras, y se utiliza todo tipo de materiales que permiten recoger información, todo lo que ustedes imaginen, todo lo que perdón, ¿saben qué? Voy a apagar un ratito mi cámara, mi ojo me está matando, por eso me ven tocarlo todo el tiempo, entonces me voy a hacer así un poquito de costado para la luz. Ahora sí, ya, mejorcito. Esto es muy importante, o sea, todo lo que su corazón, su inspiración, todo lo que ustedes imaginen nos ayuda a recolectar datos, desde entrevistas a profundidad, desde el método autobiográfico, desde la observación participante, incluso grupos focales, todo lo que ustedes imaginen me ayuda a recoger información en el método etnográfico. Y lo mismo, todo tipo de materiales me sirven como documentos. No se olviden que ya habíamos hablado de que documento puede ser un documento escrito, libros, revistas y cosas por el estilo, pero también puede ser música, tejidos. En el caso de este amigo que hizo su investigación sobre los callahuayas, las mesas, pues también eran algo así como un documento textual. Se puede leer una mesa, ¿no ve? Y aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿no? De qué es una investigación etnográfica, que es una investigación cualitativa eminentemente descriptiva, como les decía, en la que el investigador intenta recoger la información desde una perspectiva émic, o sea, desde adentro de los sujetos sociales, desde adentro. No voy a poder hacer una investigación etnográfica desde arriba, para nada. Eso sería volver al siglo XIX, ¿no? En el que el investigador se piensa superior. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer una, ¿qué se llama? Voy a hacer una propaganda. Si tienen tiempo este fin de semana, prepárense papitas, pipocas, un juguito, un cafecito. Vean una película que se llama El abrazo de la serpiente. Esta película es una película colombiana en blanco y negro, excelente,
que muestra cómo era la etnografía y la antropología en el siglo XIX. ¿No? O sea, trata de dos investigadores europeos en dos momentos diferentes que se van a la selva, a la selva colombiana, y ahí van a ver por qué hago tanto énfasis en que actualmente la investigación etnográfica se la hace desde adentro, no desde arriba. ¿Ya? Segundo, cierro paréntesis y cierro franja comercial para que vean la película. El fundamento, ¿no?, de la investigación etnográfica consiste en captar la cultura de un grupo determinado. Y por último, se interesa por los valores, creencias, motivaciones, expectativas, conductas y formas de interacción social, entre otras. Aquí hay un pequeño esquema del método etnográfico, ¿no? Y ahí nos dice que persigue como propósito construir una imagen realista y comprender a poblaciones, ¿no? A las poblaciones con las que trabaja. Con amplias me refiero no a poblaciones enormes de millones de habitantes, sino que se puede tomar como población a un grupo, a una entidad, a un, como les digo, una fraternidad del gran poder, a eso me refiero, ¿ya? Además, el método etnográfico es realizado en general por etnógrafos que comparten la vida y costumbre de los nativos, se los denomina así, y tienen como habilidad la interpretación de estos hechos, ¿no? El etnógrafo, además, un buen etnógrafo, un buen antropólogo entrenado, o nosotros, investigadores cualitativos que tomamos la investigación etnográfica como segundo o tercer método para acercarnos a la realidad, tenemos que estar entrenados en el uso de cinematografía, grabaciones, fotografías, elaboración de mapas conceptuales, dibujitos, de todo, ¿ya? O sea, es bien bonito, realmente es hermoso. A mí me encantaría algún día poder dar un taller práctico de cómo se hace la etnometodología, pero es así, ¿no? Es muy, muy vivencial. Además, el método etnográfico aplica la metodología perteneciente al paradigma cualitativo e indaga en procesos conscientes sobre la intencionalidad, la elección e incluso los sentimientos e interpretaciones de las personas que forman parte del grupo humano que investigamos. ¿Cuáles son las fases? ¿No? Tenemos una fase inicial, obviamente, que tiene que ver con el acceso al campo y todo. Aquí les he puesto lo que ya es la recogida de datos, ¿no? Porque lo anterior cada investigador lo determina. Lo interesante es la fase de recogida de datos que se da en función a teorías previas, porque eso también hay que entenderlo. Cuando nosotros hacemos una investigación etnográfica, no quiere decir que nos vamos a ir a interpretar la realidad sin una teoría previa. No se olviden que las teorías, lo que les comentaba en la anterior clase, nos dan unos marcos interpretativos de la realidad. Si mi teoría previa es la teoría sistémica, por ejemplo, obviamente voy a analizar todo desde lo sistémico, ¿no ven? Además, vamos a tener unas teorías sobre la observación directa, vamos a saber o sea, vamos a más o menos tener un marco interpretativo sobre relaciones. Los etnógrafos tienen teorías específicas en este sentido y nosotros, digamos, las personas que vayan a utilizarlo como segundo o tercer método, también tienen ya un marco teórico que les indica más o menos por dónde ir, ¿no? Además, en la recogida de datos hay que decir que el investigador permanece en busca de la validez de las observaciones mediante la repetición. Por eso es que les comentaba que la mayoría de las investigaciones etnográficas no es que yo vaya tomando el ejemplo de las fraternidades de gran poder a un ensayo. Tengo que realmente, por lo menos, ser parte de todo el proceso anual de bailar, ¿no? Además, se retira cuando no consigue aportes nuevos. Eso se llama saturación. Cuando yo ya veo que todas las dinámicas empiezan a ser las mismas, y por eso me parece un buen ejemplo este de bailar en el gran poder, al principio todo es nuevo. O sea, desde las interacciones,
desde dónde ensayan, desde cómo se consigue el dinero para los trajes, los prestes y todo aquello. Y ya llega el punto de saturación en el que ya me doy cuenta de todas las dinámicas empiezan a repetir, y ese es el momento en el que, digamos, ya he saturado la información y me voy, ¿no? Pero no me voy así, nomás, chao pescado. Ahorita vamos a ver que en la investigación etnográfica y en general en la investigación que tiene que ver directamente con sujetos con los que estamos interactuando, hay unos criterios de ética que van a ver ahorita, y esa es a lo que se refieren, ¿no? Nosotros negociamos con los participantes, les decimos, bueno, ya me voy, porque además hay que ser muy sinceros. Si nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, sobre bailar en el Gran Poder, tengo que avisarles para qué estoy yendo, ¿no? O sea, no estoy yendo para bailar nomás, sino escribir realmente sobre esto. Y cuando me voy, les digo, bueno, ha sido bellísimo, socializo además los resultados, ¿no? Esa se llama la primera devolución de aportes, les muestro mi investigación, no les voy a dar el documento de 300 páginas, por supuesto, sino que les mostraré cuáles han sido mis hallazgos, y las mismas personas que han sido parte de la investigación me dirán si lo que estoy diciendo es cierto o no. ¿Ya? Después me voy, salgo del campo, ya les he agradecido, ya saben cuáles son mis principales hallazgos, y me voy a la fase de procesamiento de información, también denominada trabajo de gabinete. ¿Por qué se llama trabajo de gabinete? Porque imagínense, antiguamente, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, uno trabajaba en unas bibliotecas muy antiguas y tenía como unos cubículos chiquitos que se denominaban gabinetes. A eso se refiere, ¿no? Entonces pasamos al procesamiento de información inmediatamente después de los episodios de recogida, lo que nos permite revisar nuestros datos y, en caso de necesitar retroceder o direccionar la búsqueda del proceso investigativo. O sea, así por fases parece que termina una cosa y paso, pero en general estas dos fases de recogida y de procesamiento se dan al mismo tiempo. Y es justamente ahí donde yo me doy cuenta si necesito más información o no. Y cuando estos dos procesos sí ya se han terminado, es que yo paso a la elaboración final del informe, que es cuando los investigadores nos encerramos en nuestras casas durante semanas, tomamos litros como es de Coca-Cola o de café para no dormirnos, y no salimos hasta terminar la tesis. Básicamente esa es la elaboración del informe, ¿no? Donde planteamos los antecedentes, hacemos nuestra descripción sumamente detallada de lo que hemos encontrado, vamos a mostrar los resultados, los anexos, y por supuesto vamos a socializar nuestra investigación, que la socialización no es nada más ni nada menos en nuestro mundo que la defensa de la tesis o la publicación del libro, ¿no? Aquí hay un esquema un poquito más complejo, se los dejo porque en el fondo es lo mismo, sobre el procesamiento de los datos etnográficos, ¿no? Y van a ver ahí que también viene como la circularidad, que es lo más interesante del proceso cualitativo. Ahora, ¿qué tipos de investigación etnográfica existen? Hay muchas clasificaciones. Una de las clasificaciones es la microetnografía y la macroetnografía. ¿Cuál es la microetnografía o la microetnográfica? Son aquellos estudios que se enfocan en observación y trabajo con una sola institución o grupo. Ejemplo, una fraternidad del Señor de el Gran Poder. Después tenemos las macroetnográficas, que son aquellas que estudian una sociedad compleja con múltiples instituciones, grupos, y normalmente dura mucho tiempo y lo realizan varios investigadores. En este caso sería la investigación de este amigo antropólogo holandés, porque claro, él no solamente quería ver, digamos, una cosa así aislada, sino como toda la comunidad estaba inmersa en este proceso, en estos procedimientos del mundo callahuaya, ¿no? Y bueno, en estos estudios macroetnográficos son los clásicos estudios de los padres de la antropología y de la etnografía, que hablan precisamente de grupos enteros. No sé si ustedes alguna vez han leído a Freud. Si no han leído a Freud, léanlo, no desde el punto de vista psicológico, no como
no como psicoanalista, sino como antropólogo. Hay un libro bellísimo de él que es precisamente Tótem y Tabú, que él se enfoca en una cuestión muy central, precisamente Tótem y Tabú, de eso se trata el libro, en una sociedad, en un grupo africano, pero él ve la complejidad, digamos, de todo lo que viene alrededor de la iniciación, de la vida sexual y todo eso. Bueno, él no era antropólogo, sin embargo, hace un gran aporte, ¿no? Que nosotros ahora llamaríamos como macroetnografía. En nuestros casos, como investigadores en las áreas en las que ustedes están trabajando, en general haríamos trabajos microetnográficos. Otro ejemplo, digamos que yo estoy trabajando con un conjunto patrimonial de una ciudad X en Bolivia o en cualquier parte del mundo y quiero ver, digamos, cómo los vecinos, cómo la comunidad en general se relaciona con un inmueble en particular. Digamos que ese inmueble es patrimonial, pero de un personaje, no sé, pues, o sea, que no ha sido tan bueno, tan querido. Entonces, quiero ver cómo se relacionan con este inmueble y todo. Entonces, podré tomar la microetnografía, ¿no? Y hacer como un análisis muy específico sobre este grupo y sobre este tema. Y el grupo será reducido, obviamente, ¿no? También hay otras clasificaciones, aquí se las puse como subtipos, como les digo, depende mucho de los autores, pero estas son las que más nos sirven. Tenemos las etnografías procesales, ¿ya? Que son aquellas que describen elementos de procesos que se dan en una cultura. Por ejemplo, y esto también hay muchos libros muy bonitos, hermosos sobre cocina. Yo en casa tengo un libro de un antropólogo austriaco que escribió un libro sobre Bolivia que se llama, bueno, traducido como de sabores picantes y de políticas amargas. Así. El libro es genial porque une hechos históricos de Bolivia en el siglo XX con comida. Por ejemplo, y hay un capítulo muy interesante que habla de la UDP. Ustedes son, con seguridad son muy jóvenes, pero como referencia, durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular del 82 al 85, hubo, digamos, una escasez de alimentos, ¿no? Habían muchas filas, hiperinflación, todo aquello. Y bueno, yo no sabía, me enteré en el libro, de que se empezó a popularizar el ají de fideo, porque uno de los pocos alimentos que existía y que era fácil de conseguir era precisamente el fideo. Entonces, como el boliviano no va a comer fideo nomás, porque no importa que no hayan alimentos, nosotros comemos rico, le empezaron a poner pues el ají, otras cosas, y por eso en la receta que él muestra, demuestra que, por ejemplo, la carne no es ¿cómo se llama? No es parte de la receta como elemento central, sino casi como condimento. Ahora no, no, o sea, por ejemplo, si se comen un ají de fideo o fideuchos que les dicen los cochabambinos, es otra cosa, pero en ese momento sí. Entonces, él lo que ve son justamente estos procesos, digamos, histórico-políticos en relación con la comida. Ese es un lindo ejemplo de etnografía procesal, de cómo se centra en estos procesos, ¿ya? Después tenemos la etnografía holística o clásica, ¿no? Que se enfoca en grupos amplios en su complejidad. Como les digo, ahí tenemos a Malinowski, tenemos a Freud, tenemos a este amigo que se ha fijado en todo. Estos son los holísticos o clásicos. También tenemos las etnografías particularistas que se aplican a la metodología de la holística en una sola unidad o grupo más pequeño. Este caso sería, digamos, ¿no? Hipotéticamente yo tratando de analizar todo el circuito de bailar en la fiesta del Señor de Gran Poder, ¿no? Voy a aplicar todo, voy a ver las particularidades, cómo se organizan, todo esto, pero es un grupo muy pequeño, que sería una fraternidad simplemente, ¿no? Después tenemos la etnografía de corte transversal, que se refiere y se realiza
en un momento determinado, cortito. Este es probablemente el que nos interesa más, porque como les decía, en nuestros casos, por las cuestiones del doctorado, por los tiempos y porque no es un doctorado en etnografía o en sociología o en algo así, la mayoría de las veces ustedes van a tener que utilizar el corte transversal en un momento pequeño. Como les digo, si quisiera hacer este estudio sobre la relación de una comunidad con un inmueble patrimonial, veré un momento, ¿no? Digamos que yo quiero hacer una intervención con el inmueble patrimonial, entonces me reuniré con las personas, me fijaré en estas características etnográficas, pero en unas 3, 4, 6 sesiones, digamos. Y eso lo hace más realizable además como nosotros, ¿ya? Después tenemos la etnografía o etnohistoria, ¿no? Que ve la realidad cultural actual como producto de sus sucesos históricos. Eso es súper bonito. También se aplicaría a este libro de la comida que les digo, porque claro, o sea, si vemos a la sociedad boliviana al hoy o la comida boliviana al hoy, pues claro que es el resultado de un proceso bastante largo. Aquí me ha faltado también, hay las etnografías educativas. Esto les va a servir un montón. De hecho, nosotros, bueno, digo nosotras, aunque yo solamente he sido tutora, una de mis alumnas queridas realizó una investigación en la que utilizó como segundo método la etnometodología educativa. ¿Cómo hizo ella? Analizó a un grupo específico, precisamente en la Universidad Pública del Alto, los analizó y todo desde el contexto cultural y cómo este contexto cultural se traducía en aula. Súper bonito, ¿no? O sea, su observación no ha sido fuera del aula, ha sido todo dentro del aula. Entonces, eso nos sirve también. Si nosotros trabajamos en unidades educativas, universidades, centros, cosas así, nosotros vemos, digamos, en clave etnográfica las dinámicas dentro de la institución. Esa también nos sirve, les va a servir bastante, ¿ya? Aquí hay otra clasificación que es el doctor Peter Escobar, que se las dejo, digamos que es un poquito más detallada también. Y ahora, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de recogida de datos en la investigación etnográfica? Aquí van a ver, más adelante vamos a ver la historia oral. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y pie de página. La historia oral, al igual que la revisión documental, puede ser método en sí mismo, estrategia en sí misma. O sea, nosotros podemos hacer una investigación solamente con historia oral, si eso es lo que nos interesa, o puede ser una técnica en caso de que venga unida con otro método, en este caso la etnometodología. ¿Ya? La observación participante, lo que les comentaba, que es la técnica más difundida, más utilizada para lo que significa la investigación etnográfica o etnometodología. Por supuesto que las entrevistas a profundidad, la observación natural también, porque no siempre vamos a ser parte. Por ejemplo, en las investigaciones etnográficas educativas, pues si estamos investigando, por ejemplo, desde un punto de vista etnográfico, cómo es que los niños, digamos, aprenden el idioma aymara, por ponerles un ejemplo cercano a una de las tesis que he leído, ahí no voy a poder intervenir porque yo soy pues mayor de edad y lo único que hago es observar, ¿no? Observarlos a los peques. También puede hacer procesos de investigación-acción. No se olviden, y aquí lo mismo que la historia oral. La investigación oral, la investigación-acción es en sí mismo un método cualitativo cuando es central en la investigación o puede ser una técnica de recolección de datos si la estoy utilizando dentro de otra central, en este caso la etnometodología. Después las historias de vida, que se aplica lo mismo, y pongo puntos suspensivos porque es lo que les digo.
Aquí podemos hacer análisis de objetos culturales, podemos aplicar, podemos usar revisión documental, todo lo que su corazón se imagine, pero estas son las más utilizadas. Y ahora, ya cerrando este tema, antes de pasar al siguiente y dar una pequeña vueltita de comentarios, les decía que cuando uno realiza una investigación directamente con las personas, ¿no? O sea, uno va a ser parte, digamos, de las situaciones, sobre todo por la investigación, por la observación participante, perdón, hay que tener unas consideraciones éticas, ¿ya? Lo primero es el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a ingresar a una comunidad, tengo que ser muy claro, muy transparente, muy sincero sobre qué hago ahí, qué es lo que estoy buscando, ¿ya? Este amigo, por ejemplo, no es que se hubiera acercado al mundo de los callahuayas y les hubiera dicho, yo quiero ser callahuaya y voy a vivir de eso, sino realmente, miren, yo soy un investigador, amo este tema, me parece hermoso y quiero investigarlo. Y lo mismo ustedes. Y, por ejemplo, si trabajan etnografías educativas, si trabajan con chiquititos, con pequeñitos, lo mismo, consentimiento informado con los padres, ¿ya? Segundo, hay que garantizar el anonimato y la confidencialidad. Esto, nunca se olviden, cuando nosotros trabajamos con entrevistas a profundidad, cuando nosotros hacemos recolección de datos, jamás de los jamases podemos utilizar el nombre de nuestros informantes, a menos que nuestros informantes sí nos den permiso. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo lo vamos a tocar en el siguiente tema porque tiene mucho que ver. No sé si ustedes conocen al TOA, al Taller de Historia Oral Andina, que ha funcionado durante varios años, sobre todo guiado por la enorme, grandísima diosa de la investigación, Silvia Rivera Cusicanqui. Y bueno, ellos hicieron recopilación, digamos, de autobiografías, un análisis entre autobiográfico, historia oral, investigación etnográfica, era así un mix muy bonito. Y en ese caso sí aparecen los nombres, porque obviamente las personas a las que entrevista deseaban que se sepan sus nombres y además eran figuras muy importantes. Entonces, en ese caso sí. Pero, por ejemplo, este amigo que trabajaba con el mundo de los callahuayas, pues obviamente ninguno de ellos tiene el interés de que sepan cómo es el circuito realmente hacia adentro. No, ¿no ve? Si yo trabajara este tema con con una fraternidad del Señor de Gran Poder, tampoco. O sea, tengo que garantizar anonimato y confidencialidad, como les digo, a menos que las personas nos digan, sí, dale, pon mi nombre, no tengo lío, ¿ya? Tercero, respeto a la privacidad. Por mucho que nosotros seamos parte de las situaciones mediante la observación participante, hay que respetar la privacidad de los actores. Cuarto, minimizar el daño. Esto es importantísimo. En el ejemplo, digamos, del señor del gran poder, en el ejemplo de este amigo con los callahuayas, no, porque son grupos consolidados, yo no tengo nada que hacer. Pero en caso, por ejemplo, si yo fuera a trabajar con un grupo aislado en el Amazonas y yo les empiezo a explicar cosas, a enseñar cosas, estoy alterando, puede alterar hasta su medio ambiente. O sea, imagínense, no, hay que minimizar el daño, hay que tomar en cuenta que uno está yendo ahí como un ratoncito a aprender y ver, no a enseñar, no a decir cómo se hacen las cosas. Eso es muy importante también. Quinto, hay que tener una sensibilidad cultural. Eso tiene que ver con, yo veo la situación y tengo que ver la situación desde los actores y no desde arriba, no desde la comparación, no desde la superioridad. Por eso les digo, vean la película El abrazo de la serpiente. Sexto,
hay que pensar en que lo que yo estoy haciendo beneficie a la comunidad. A eso me refiero con beneficencia, no que les voy a regalar cosas, sino que los hallazgos tienen que beneficiar a la comunidad en muchos casos para que también tengan un proceso de reflexión sobre ellos mismos. Y séptimo, transparencia. La transparencia tiene que ver con que todo lo que yo he hallado, todo lo que yo he encontrado sobre un grupo, tengo que compartirlo con ellos. Las personas tienen que saber que me han aceptado ahí y mi pago, mi gratitud es devolverles esa información para que ellos tengan esa información y que puedan reflexionarla. Ya, estas son consideraciones éticas imprescindibles en en la etnometodología, pero sí se dan cuenta también en todos los procesos de investigación cualitativa. Aquí les he puesto unos ejemplos bien bonitos, justamente como les decía, ya hay que pensar en la etnografía, en la etnometodología, no solamente en lugares rurales, sino en espacios más cercanos. Este libro, por ejemplo, de indígenas urbanos, se realizó en la Ciudad de México, este otro que es la espectacular historia de la escuela que escapó en el circo, que escapó con el circo, ¿no? Es una investigación etnográfica también. Bueno, que son muy bonitos los dos libros, ahí los tienen, si tienen interés los pueden ver. Ahora dejo de compartir antes de pasar a la segunda parte de la clase y les pregunto, ¿hasta aquí estamos todos felices? Preguntas, dudas, comentarios, es una pasada realmente. O sea, a mí, como les digo, a mí me encanta la etnometodología, es una de mis favoritas, si les soy sincera. A ver, como les digo, les escucho. ¿Bonito? Por favor, vean la película, como les digo. Aquí tengo en el chat, a ver qué me dicen en un ratito. Dice, buenas noches, doctoras y colegas. Tengo una pregunta. ¿De qué manera el investigador etnográfico puede mitigar su propio sesgo cultural, interpretar los datos y observaciones de campo? Me encanta. Es un debate bien interesante porque no se puede. O sea, nosotros siempre vamos a tener un sesgo. Lo único que nos puede permitir, digamos, que ese sesgo no se haga tan presente es la saturación de datos. Siempre, la saturación de datos. Porque, digamos, este amigo, miren, les voy a contar porque yo he estado muy cerca de él cuando realizó la investigación, ya hace muchos años, ¿no? Él me contaba y me decía, él llega a Chacachi con una idea súper idealizada, una idea muy europea, ¿no? O sea, esperaba, digamos, encontrar una comunidad más o menos que levitaba, ¿no? O sea, súper espiritual y que no sé qué, así como toda fumada su visión. Pero claro, llega a Chacachi y se da cuenta de que no, de que era una comunidad, o sea, con muchos rasgos de modernidad, con mucho comercio, además la parte práctica comercial, capitalista, vamos a decirlo así, del mundo de los callahuayas, que hay unos precios, y hay como todo un circuito pues, económico, ¿no? De las mesas, las lecturas, las coas, a propósito primer viernes de, primer viernes de mes y de agosto, ¿no? Hablando de COAS y no sé qué. Entonces, claro, él, si se hubiera quedado 1, 2 semanas, con seguridad se hubiera ido con esa percepción, porque obviamente la comunidad, cuando llega un investigador, lo primero que hace es mostrar lo más bonito. Y eso es algo completamente natural y eso es algo completamente humano. Pero si ya tienes al investigador un año ahí, no, pues ya le explicas cómo va la cosa. Entonces, a eso me refiero con la saturación. Nosotros siempre vamos a acercarnos a un objeto de estudio desde un sesgo previo. Siempre esperamos encontrar algo. O sea, tengan en cuenta que lo que nosotros investigamos, y les animo a hacer esta reflexión casi de psicología autohecha,
cada investigación que nosotros realizamos quiere responder a una pregunta que nosotros tenemos como seres humanos, ¿ya? Este investigador con los callahuayas, por ejemplo, me contaba que él nunca se había sentido bien realmente en su país. Entonces, que desde muy chiquito leía sobre América Latina, tenía así como una idea de que en América Latina era donde vivimos personas que somos así puro corazón y que es súper bonito y que no nos interesa tanto lo de afuera, cosas así. Entonces, él vino buscando eso que él tenía ahí, digamos, eso que hace que se venga acá. Y como les digo, gracias al proceso científico de saturación, ¿no? O sea, de ver realmente la realidad, de empaparme de esa realidad, es que, bueno, al final puedo decir, lo que yo he observado es distinto a lo que yo creía, me dejo sorprender y aprendo. Y por el otro lado, esto para mitigar el sesgo cultural va del otro lado también. Eso, pero tiene más que ver con el siglo XIX. En el siglo XIX se notaba mucho eso. Insisto, vean el abrazo de la serpiente, porque son estos investigadores que llegaban al África, Medio Oriente, América Latina, para comprobar que eran superiores. Y es textual, en serio. Venían para comprobar que la cultura europea era superior a las demás. En ese caso, no llevan un proceso de investigación como tal, por eso es que esos hallazgos, esas investigaciones, no se las toma en cuenta, porque ahí sí había un sesgo, digamos, de yo soy superior. Entonces, para eliminar eso, sí, obviamente siempre tengo que pensar y partir como investigador cualitativo. No soy dueño de la verdad, me dejo sorprender y hago una saturación de datos. Vanessa, te escucho. Buenas noches, doctora. Tengo Buenas una noches. consulta. Claro Eh, que sí. Verifiqué en internet y hay una nueva línea de investigación, ¿no? Etnografía virtual. Y Ah, se sí, refiere, sí, dice, ya, sí, comunidades online, ¿no? Foros, plataformas, redes sociales. Y sí, tengo la duda de que en etnografía tenemos que estar en situ, ¿no? Ahí, pero aquí estamos de forma virtual, ¿no? Por sí. ejemplo, sí, ¿cómo ve usted ese aspecto? Pros y contras y qué cosas tenemos que tomar en cuenta éticas, por ejemplo? Ya, Gracias. súper. Encantada, encantada. Mira, buenísima la pregunta porque es cierto. Mira, me estaba olvidando de esto, pero es cierto. Actualmente se utiliza la etnometodología virtual y es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, todos deben tener o Facebook o Instagram o TikTok, con seguridad, ¿no ve? Entonces, en estos grupos a los que nosotros pertenecemos, yo pertenezco a un montón de grupos en Facebook, por ejemplo, tengo mi grupo en el que nos pasamos videitos, libros de metodología, si bien nerd, nos mandamos memes sobre investigación y cosas por el estilo, y se conforman grupos así, digamos, así como hay personas que bailan en las entradas folclóricas, hay grupos virtuales que comparten mucho. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una investigación con ellos? Entro a la comunidad, soy muy clara en mis objetivos, lo mismo, decir, miren, yo soy una investigadora que está investigando, miren, les cuento un ejemplo, ya yo tengo un grupo bien interesante que habla sobre biodescodificación, que es pseudociencia y todo, pero me llama mucho la atención, ¿no? Es como esta unión entre la neurociencia como tal y la psicología, sí, es una cosa interesante. Entonces, digamos, yo quiero ver realmente si las personas que entran ahí eh, pertenecen al mundo de la ciencia o no. Digamos, esa es mi pregunta, ¿ya? Y quiero ver las dinámicas. Entonces, soy muy sincera, me presento a la comunidad como nos presentaríamos de forma presencial, decir soy investigador en esto y no sé qué, y el tema me parece súper interesante y súper bonito, entonces me gustaría ser parte de la comunidad. ¿Me van a leer todos los miembros? No, nadie me va a leer, pero yo por lo menos lo estoy haciendo, ¿ya? Entonces ya estoy cumpliendo con eso.
¿Y cómo yo hago la recogida de datos? Empiezo a interactuar con ellos. Si hay foros, si hay actividades, todo esto, empiezo a verlo, ¿ya? Y finalmente, cuando termino mi investigación, cuando ya tengo saturados mis datos, pues lo mismo, ¿no? Les diré, miren, he encontrado estos, lo mismo, no les voy a pasar la tesis completa, pero les digo, he encontrado esto, no son unas 3 hojitas y gracias. Y ya. En general, en estos procesos de etnometodología virtual, uno sigue siendo parte de la comunidad, no es que nos vayamos, ¿no? Porque, bueno, podemos hacerlo. Ahora también, ¿cómo se utiliza la investigación en estos grupos virtuales? Y se utiliza más que la etnometodología, se utiliza desde la observación. También puedo hacer eso, o sea, no voy a tener observación participante, pero puedo ver las dinámicas. Por ejemplo, si quiero ver, a ver, justo en la tarde les cuento que estaba escuchando una disertación bien interesante sobre los sesgos de opinión en cuestiones políticas que pueden generarse a partir de la difusión, digamos, de información no siempre veraz en redes sociales. Entonces puedo hacer el proceso de observación, ¿no? Y lo veo desde afuera, pero eso ya no sería etnometodología, sino observación como tal, ¿no? Que puede ser parte, digamos, del análisis de discurso y de todo. Entonces, ahí lo primero, y aquí realmente es emergente. Yo en etnometodología virtual, digamos, les puedo dar pocos tips, aparte de esto que les digo en términos muy generales, porque es algo que recién está surgiendo. Pero lo interesante es que perdón, asume precisamente que nosotros, como seres humanos, ya no formamos parte solamente de grupos físicos y cercanos, sino también de grupos virtuales y que probablemente son personas que están en diferentes lugares del mundo. Les voy a poner un ejemplo más acerca de esto. Yo hace algunos años tenía un alumno de comunicación social que él era gamer, pero no era gamer como ustedes imaginan de los fines de semana juego hasta quedarme dormido. Era gamer profesional. O sea, tenía una habitación adaptada con computadora y no sé qué cosas, y tenía una conexión a internet, pero súper veloz y no sé qué. Y participaba en torneos virtuales, era parte de una comunidad de gamers a nivel Latinoamérica y tenían torneos y ganaba un montón. Era impresionante, o sea, había ganado un montón de dinero, pues se hacen apuestas y se inscriben, una serie de cosas. Entonces, él de hecho iba y venía en España, porque su familia, o sea, su mamá estaba en España, y él me contaba que por estas cuestiones de ir, venir a un lado y al otro, pues tenía muy pocos amigos físicos, ¿no? O sea, con los que uno se toma un café, pero que su comunidad de gamers era con ellos con los que siempre estaba en contacto. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, podría ser una investigación genial etnometodológicamente hablando sobre esta comunidad virtual de gamers. Y decirles, ¿no? Bueno, hermanos, ustedes ya me conocen un montón y ahora estoy investigando esto y voy a investigar, por ejemplo, cuáles son los circuitos de creación de lazos de amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, analizar, digamos, las interacciones, cuántas interacciones se hacen por día, qué tipo de información ¿cómo se llama? Se comparte, cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos, por ejemplo. Eso es muy importante. En cualquier comunidad, uno de los puntos focales que puede guiar es cómo se solucionan los procesos de controversia, ¿no? O sea, traducido al buen español, al sencillo español, digamos en esta comunidad de gamers, ¿qué pasa si dos gamers se pelean? O sea,
cómo se logra que la pelea no monopolice la conversación en el grupo, cosas así, ¿me entienden? Entonces, en eso, vuelvo y repito, la metodología cualitativa es emergente. No pierdan de vista que sí existe, y más bien gracias a su compañera por la pregunta, existe este tipo de etnometodologías. Se tendría que llenar la misma lógica saturación de datos, seguir con el grupo el suficiente tiempo como para tener información de todo, ser éticamente correctos, devolución de resultados, pero obviamente ahí ya nuestros métodos de recolección de datos serán diferentes, ¿no? Más que entrevistas, capturas de pantalla, digamos, o no sé, grabaciones de cuando estamos juntos, de cuando nos reencontramos, cosas así. ¿Ya? ¿Feliz, Vanessa? Más o menos he logrado responder un Mm, poquito. muchas gracias, doctora. Como siempre, una respuesta muy completa. Muchas gracias, muchas gracias. Y es bien bonito. Como les digo, yo soy fan. O sea, me siguen preguntando y yo les voy a seguir contando. Pero bueno, tenemos que seguir la clase. Ahora sí, nos vamos a lo que es el método biográfico y las historias de vida. El método aquí tengo otra preguntita. Minutito. Aquí dice, gracias, encantada, Freddy, encantada. Em, el método biográfico es método en sí, o sea, se puede llevar a cabo una investigación solita con el método biográfico y las historias de vida, o como les digo, puede ser parte de de otro tipo de otro tipo de metodología cualitativa. Depende de la centralidad. Ahora lo vamos a analizar como si nosotros hiciéramos una investigación 100% biográfica. Les voy a hablar, de hecho, de un libro hecho en Bolivia, bellísimo, que se llama Historia de una leyenda. No sé si a ustedes les suena, como les digo, ustedes son no mucho más jóvenes, pero más jóvenes que yo. No sé si les suena el nombre de Juan Lechín Oquendo. ¿Les suena? A ver, un poquito dialogado, a ver, si a alguien le suena el nombre de Juan Lechín. El Buenas noches, dirigente de doctora. la Central Política, Obrera. político. Eso, exactamente, exactamente. Juan, Revolución, Revolución de 1952. exacto, eso, ese libro, Promotor, exacto. Juan Lechino junto con Oquendo, Víctor Paz Tensor. exactamente, muy bien, excelente, qué bien lo conocen. Juan Lechín, como ustedes mismos lo señalan, ha sido dirigente, bueno, ha sido cabeza de la Central Obrera Boliviana durante décadas. También ha sido uno de los artífices de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952. Ha sido prácticamente cogobierno con el MNR durante el periodo revolucionario. O sea, un personaje que imagínense, o sea, Juan Lechín era Juan Lechín, ¿no? Donde ahora hay creo que es el edificio de las Bartolinas, si mal no recuerdo. Ahí era la Central Obrera Boliviana y imagínense, era una persona tan importante, tan interesante que le decían el Lechingrado. Si alguna vez pasan por el Prado, por ahí, como al frente de Broso, hay una pequeña plaqueta hablando acerca de Juan Lechín. Bueno, ¿por qué les hablo de él? Porque este libro de Historia de una leyenda, que fue escrito por la periodista Guadalupe Cajías, es la autobiografía de Juan Lechín. Por eso es Historia de una leyenda. Entonces, este libro es un ejemplo hermoso, súper fácil de leer, súper interesante de para qué sirve el método biográfico. El método biográfico, a grandes rasgos, a mí me sirve para entender la realidad, en general momentos históricos, procesos sociales, procesos económicos incluso, a partir de la biografía de uno o más personajes. ¿Ya? Para eso me sirve. Y las historias de vida son parte del método biográfico, pero las historias de vida, digamos, tienen también la particularidad que va a ayudar a los actores que me están contando a empoderarse al contar su historia.
¿ya? Les pongo el ejemplo de este libro porque cuando uno lee el libro de Historia de una leyenda, claro, hay unos detalles súper tiernos, ¿no? Por ejemplo, que Juan Lechín decía que había nacido con los ojos abiertos, ¿no? Es como él mismo se da así como ese halo, ¿no? De que estaba destinado a hacer algo importante. Hay como estos detalles bien bonitos, pues que cada ser humano los construye y bueno, hay que ser sinceros, cualquier persona que esté en política o esté metido en estas cosas tiene un cierto grado de narcisismo y se va a poner siempre algunas flores para decir que es algo especial y está todo bien. Cada uno de nosotros debería tener un pequeñísimo rasgo de narcisismo. Pero lo interesante realmente es cómo él detalla unos detalles, valga la redundancia, que no estaban escritos en otros libros de historia. Por ejemplo, él cuenta que cómo llega a ser líder sindical no era porque tenía trabajo en mina, así como tal, sino porque era el que organizaba dentro del sindicato, era el que organizaba los partidos de fútbol. Entonces era el más importante, pues era el cuate que organizaba los partidos de fútbol. Era el secretario de deporte. Entonces ya hay uno, es como que dice, ah, mira, qué interesante, qué central el fútbol dentro de los sindicatos, y eso les digo hasta el día de hoy, que he investigado y he trabajado con la COP durante algún tiempo. Entonces, súper interesante. O habla, por ejemplo, del proceso de la Revolución del 52 y desmistifica, digamos, la figura de Víctor Paz Estenssoro. Claro, ahí también hay como una pulseta de egos, ¿no? Obviamente, pero digamos, matiza eso y dice, no, pero él no estaba aquí en La Paz. O sea, quienes han llevado a cabo la revolución han sido así y así. Entonces, tiene unos detalles para entender la realidad nacional desde una óptica más micro para entender, por ejemplo, cómo es que se viven las masacres en los centros mineros, pero desde adentro. Entonces, para eso nos sirve el método biográfico, para lograr, digamos, entender estas realidades desde la vivencia, desde la biografía realmente de estos personajes. ¿Ya? Bueno, después de este ejemplo, ahora sí, nos vamos de lleno a lo que es. Decimos que el método biográfico, como les decía, puede ser tomado como estrategia de investigación cualitativa o como método en sí mismo, como cualquiera de los dos. Y esto dependerá de la centralidad de su uso en el estudio. Se centra en el estudio y análisis de la vida de un individuo o de un grupo de personas a través de la recopilación y análisis de relatos biográficos, autobiográficos y otras fuentes relacionadas a la vida de los sujetos. Este enfoque permite comprender las experiencias, las percepciones, las trayectorias y los significados de vida de los sujetos de estudio desde su propia perspectiva. ¿Ya? Otro ejemplo para ver para qué nos sirve el método biográfico. No sé si ustedes conocen, hay un libro que ya tiene sus buenos años que se llama, ay, no me acuerdo si, creo que son Las Rebeldes del Buen Gusto, una cosa así, que es la historia de las culinarias. No sé si lo han leído, ese libro es genial. De hecho, uno de los primeros sindicatos femeninos en Bolivia ha sido el sindicato de las culinarias, les cuento, en los años 40. ¿Quiénes eran estas señoras? Eran señoras que iban de casa en casa, o sea, en las casas de Sopocachi, imagínense esa La Paz, así súper, ¿cómo diría mi abuela? Fifiris nice, ¿no? Así súper bonita, de tranvía, estas casas enormes que habían en Sopocachi. Y estas señoras iban de casa en casa cocinando, cocinaban rico, terminaban en una casa, iban a la siguiente. Y claro, ellas se movilizaban pues con bultos, porque llevaban sus cosas, llevaban sus implementos de cocina, llevaban pues alimentos para cocinar y cosas por el estilo, y se subían a los tranvías. Y las señoras, entre comillas, bien, se quejaban permanentemente de que estas señoras les corrían las medias o les ensuciaban la ropa. Entonces pidieron que no las dejen entrar a los tranvías. Bueno, resultado es que estas señoras hacen huelga y una huelga exitosísima.
Y además hacen la huelga en pleno sexenio, que era el sexenio antes de la Revolución del 52, es el periodo, digamos, de unas dictaduras muy fuertes, y aún así hacen la huelga. O sea, estas señoras eran una pasada, una genialidad. Eran geniales estas señoras. Y bueno, el libro, digamos, que tiene que ver con la clase, el libro habla justamente desde una perspectiva biográfica, porque varias de ellas cuentan cómo viven ese proceso y ellas, digamos, van rearmando esta historia que les acabo de contar y que no estaba documentada en otros libros. ¿Ven? Método biográfico, grupal. Y bueno, ¿cuáles son los orígenes del método biográfico? En realidad, los orígenes son tan antiguos como la historia misma. Podríamos decir que hasta la Biblia está lleno de método biográfico, ¿no? Pero, digamos, ya pensando en una ciencia más moderna, más contemporánea, decimos que a fines del siglo XIX la antropología y la etnografía la toman como base de sus estudios, justamente cuando quieren acercarse a la realidad de los grupos, ¿no? La sociología va a tomar las historias de vida, perdón, el método biográfico desde Max Weber, ¿no? Que Weber también va a tomar el método biográfico y a partir de eso hace sus estudios sociológicos. Surge con fuerza además desde los años 60 y 70 del siglo XX con estudios sobre las clases subalternas, historia desde abajo y los estudios postcoloniales. Aquí hago un pequeño paréntesis y nuevamente franja comercial. Hay en Francia hay digamos, un clivaje, hay una ruptura dentro de lo que es la historia, porque voy a volver un poquito al siglo XIX y demás, la historia hasta ese momento, e incluso les aseguro que ustedes cuando piensan en historia de reyes, de imperios, de batallas. Esa es la historia clásica. Pero a inicios del siglo XX y sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay un cambio de mentalidad. En Francia, esto se va a denominar la Escuela de los Anales, o sea, con doble N, que es una palabra latina que quiere decir periodicidad, y ellos empiezan a investigar sobre los grupos subalternos, sobre todo sobre grupos de trabajadores. Y hay un señor, un inglés que se llama Eric Hobsbawm, que es como el dios de este tipo de investigaciones, que empieza a investigar la historia desde abajo, que se llama, ¿no? Esto que les acabo de contar, por ejemplo, de las culinarias, también se llama historia desde abajo, porque no es la historia, digamos, del Víctor Paz, del Mamerto Urrioleagoitia, no. Es la historia de unas personas, de unas señoras, que tienen unas luchas particulares en un mundo capitalista, ¿no? Entonces eso sería historia desde abajo y es desde ahí también que cobra mucha fuerza, digamos, el método biográfico. ¿Cuáles son sus características? Primero, busca un enfoque de lo social, una nueva concepción en la que se toma al sujeto como centro de conocimiento. Esto es muy importante y esto yo creo que ustedes sí lo podrían utilizar tomando en cuenta sobre todo las características de la cultura latinoamericana. Nosotros somos una cultura altamente oral, ¿no? O sea, la oralidad dentro de nuestra cultura es muy fuerte y también, digamos, el método biográfico da la opción, ¿no? De poner al sujeto, a las personas como centro de conocimiento, asumiendo que guardan información muy valiosa. Segundo, hace uso sistemático, y aquí nuevamente, como toda investigación cualitativa, de todo tipo de documentos referentes a la vida de las personas. Si la persona está viva, mi principal documento será la memoria de la persona viva. Pero no me voy a confiar solamente de eso. Esta señora que escribe Historia de una leyenda, claro que le cree a Juan Lechín, pero va a contrastar con documentación porque la memoria también es frágil, sobre todo con fechas, ¿no? Entonces, digamos, les quiero hacer la biografía de alguien, pero además le voy a pedir si tiene fotografías, si tiene cartas, si tiene todo,
y me voy a basar en eso. Si la persona ya está muerta, pues me basaré en toda la información escrita, grabada, todo lo que tenga, ¿ya? Y por último, las experiencias de vida suelen reflejar tanto la vida personal como el contexto histórico, social y cultural, como les decía en el caso de Historia de una leyenda. Que hay un pequeño esquema de cómo, o sea, cómo se podría utilizar el método biográfico, y ahí nos dice, bueno, las fortalezas de este método es que permite un estudio de la realidad tal cual es, ¿no? Segundo, el investigador puede convertirse también en un actor, porque nosotros también tenemos memoria y también podemos contribuir, y logra realizar valoraciones profundas sobre esto, ¿no? Obviamente, quitando el sesgo, intentando quitar el sesgo, porque siempre va a estar ahí. Bueno, siendo sinceros, una persona que hace una investigación desde el método biográfico, por supuesto que tiene un approach cultural, teórico, incluso político, ¿no? O sea, una persona, digamos, que le interesa la historia desde abajo, pues es lógico que su marco de referencia probablemente va a ser la teoría crítica, por ejemplo, ¿no? Eso es algo lógico. Sin embargo, la validez, confiabilidad, porque esto tiene mucho que ver con la pregunta que me hacía uno de sus compañeros sobre el anterior método, eso también lo logro nuevamente con la saturación de datos, ¿no? Con la mayor cantidad de datos que yo pueda conocer acerca de la persona sobre la que estoy escribiendo la biografía o las personas. ¿Cuáles son las debilidades? Obviamente que la información es manipulable, eso es lógico, lo que les digo, ¿no? O sea, la memoria es frágil y todo aquello, y por eso tengo que saturar. Las biografías se agotan solas en sí mismas, por supuesto, quizás yo estoy entrevistando a alguien y en realidad no tiene mucho que contarme, suele pasar. Y tercero, cuando los datos dependen de un sujeto, puede llegar a ser muy subjetivas. Y nuevamente, ahí cómo logro que no sean subjetivas y no logro, digamos, que me convenza, es saturando información por otros lados también, ¿no? O sea, revisión documental, puedo ver periódicos, digamos, por ejemplo, digamos, si el Juan Lechín le dijo a Guadalupe Cajías, el Víctor Paz no estaba aquí, o sea, todos sabemos que no estaba en Bolivia, ¿no? Pero digamos que yo no sé, bueno, me voy a otros libros y digo, ah, ¿verdad? No, no estaba, él ha llegado después de la revolución, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las posibilidades del método biográfico? Primero, el poder de focalización mediante el cual se incrementa la riqueza de detalles recuperados. Bellísimo, eso se ve muy bien en estos dos libros que les cuento. Capta además la dimensión temporal en los acontecimientos investigados, ¿no? Tercero, facilita el conocimiento acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas, muy importante. Posibilita además la comprensión de la complejidad de los temas sociales, en el caso de las culinarias, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el tranvía? Y además ahí, por ejemplo, uno puede entender por qué en La Paz después se prefiere a este transporte sindicalizado más pequeño, las líneas de minibuses, y por qué no algo más centralizado, ¿no? Pues sí, imagínense si querían impedir que unas personas lo utilicen, ahí hay una respuesta, por ejemplo. Además, es posible trabajar múltiples temas y heterogéneos actores. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues se imaginarán ustedes que implica procesos investigativos complejos y de larga duración. Ojo ahí, cuando yo estoy realizando el método biográfico, no es que le hago una entrevista a una persona y ya me contó su vida entera. No, o sea, para Historia de una leyenda, Guadalupe Cajías lo ha entrevistado a Juan Lechín meses, porque ustedes saben, si yo les pregunto cómo ha sido tu infancia, un día me van a contar un cumpleaños, al día siguiente otros, o sea, necesitamos tiempo y paciencia. ¿Ya? Además, plantea un trabajo arduo, sistemático y dispensioso de construcción del relato, ¿no? O sea, tengo la información, pero además tengo que reconstruir el relato de una forma inteligible y que muestre todos los detalles. Y además es necesario considerar sus implicaciones éticas por implicar la intimidad del protagonista frente al contexto sociopolítico. Muy importante también, ¿ya?
Y ahora esto, si se dan cuenta, está muy unido a la historia oral. ¿Cuál es la diferencia? En el método biográfico, mi foco es la biografía de la persona o las personas. La historia oral es parte de esto. En realidad esto debería ir al revés, ¿no? Primero viene la historia oral y después el método biográfico, pero bueno, no importa. La historia oral como tal es toda la información que guarda un grupo social, una persona, un colectivo, de información sobre su propia historia, sobre su propio contexto, sobre sus propias condiciones, de forma oral, no de forma escrita, ¿ya? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que es sumamente importante. Y vuelvo y repito, ¿no? O sea, culturas como la cultura indígena latinoamericana, pero no solamente nosotros, sino también culturas como muchas culturas diseminadas en el Medio Oriente, tienen una tradición oral muchísimo más fuerte que la tradición escrita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da el cambio de mentalidad? Vuelvo al siglo XIX. Es chistoso, pero es que siempre vamos a volver ahí porque es ahí donde nos dan las reglas del juego en las que seguimos jugando. Estos señores, nuevamente Europa, ¿no? Por eso la colonialidad del saber, léanse el texto, les juro, es súper interesante la colonialidad del saber. Estos señores hacen algo así como un ranking de lo que simboliza una cultura desarrollada y dentro de ese ranking va a estar la cultura escrita, la escritura, todo eso. Y no voy a decir que desprecian, pero no confían en la oralidad, ¿ya? Van a pasar muchos años hasta que se acepte que hay culturas que no desarrollan la escritura de la misma manera que Europa. No es que no desarrollan escritura, sino simplemente de otra forma, pero sí desarrollan otros mecanismos de guardar, digamos, información histórica y es la oralidad. Les voy a poner un ejemplo que es lo más bonito que yo he encontrado para mostrarlo. Ustedes saben que en el siglo XIX han habido una serie de viajeros europeos por todo el mundo. Nosotros conocemos obviamente a los hermanos Humboldt. Tenemos hasta una plaza aquí en Calacoto que se llama la Plaza Humboldt. Bueno, es en homenaje a él, a uno de los hermanos, pero eran dos. También está Bonpland, Lehmann Nietzsche, un montón aquí en América Latina. Y en Medio Oriente, otros tantos. Bueno, uno de estos señores, uno de estos viajeros alemanes, se va al Medio Oriente y va a compartir con un grupo nómada que no escribían, ¿ya? O sea, no tenían libros, porque si son nómadas, no, o sea, no vas a cargar en tus camellos una biblioteca, ¿no ves? Pero ellos tenían, digamos, asignado dentro del grupo unas personas que era como que se aprendían las historias del grupo. A fines del siglo XIX, estos señores viajaban, vuelvo y repito, vean la película de El abrazo de la serpiente, viajaban como con unos cilindros muy grandes que les permitía hacer grabaciones. Ya podían hacer grabaciones de las personas. Entonces graban uno de los relatos de uno de estos señores designados de este grupo nómada. Vuelve a Berlín, eso vuelve, Primera Guerra Mundial, bombardeos, Segunda Guerra Mundial, bombardeos, Berlín, no sé qué. Bueno, pero en algún momento en el que estaban cambiando los archivos del Museo Etnológico de Dahlem al Foro Humboldt, que lo han hecho hace poquito, encuentran estos cilindros y dicen, ah, claro, este señor, a ver, lo digitalizan. No sé cómo, pero logran digitalizarlo y hacen un proyecto de investigación en el que un grupo de antropólogos, etnólogos de la Universidad Humboldt, viajan nuevamente al Medio Oriente y buscan a los descendientes de este grupo nómada. Los encuentran,
obviamente ya no eran nómadas, musulmanes, ya vivían en un lugar específico, todo bien. ¿Saben qué fue interesantísimo? Ellos todavía tenían estos mecanismos de designar a alguien del grupo para que se aprenda las historias. Entonces graban, toman varias grabaciones de estos que podrían ser como cuentitos, ¿no? Que estaban hablando de su concepción del tiempo, del espacio y todo esto. Graban, vuelven a Berlín y contrastan la grabación de hace más de 100 años con esta nueva grabación. ¿Y saben qué es lo interesantísimo? Salvo algunas palabras que habían cambiado, porque no se olviden que el idioma es vivo, nosotros no hablamos como hablaban nuestros abuelos, por supuesto, salvo algunas variaciones idiomáticas, eran los mismos relatos, eran las mismas historias. Qué bonito, ¿no? Entonces es por eso y por muchos otros estudios y además porque es un cambio de mentalidad, es un cambio epistemológico, es un cambio absolutamente epistemológico de cómo yo veo la realidad y acepto que la memoria de un grupo, sobre todo, también es válida, no solamente el documento escrito, es por eso que es tan interesante la historia oral, ¿ya? Bueno, después de esa introducción así súper larga, ahora sí a nuestras diapositivas. Entonces decimos que la historia oral es una metodología de investigación que se centra en la recopilación y preservación de testimonios de vida de individuos, comunidades, grupos sociales a través de entrevistas y narraciones en primera persona. Esta metodología busca capturar y documentar las experiencias personales, recuerdos, percepciones y conocimientos de las personas sobre eventos, procesos históricos, cambios sociales, culturales y políticos, así como aspectos de la vida cotidiana. De ahí yo le sumaría, también nos permite saber la concepción del mundo, ¿no? Concepciones religiosas, concepciones míticas que tienen, bueno, que tiene cada ser humano, pero especialmente grupos. Aquí vemos un proceso metodológico de la historia oral, porque claro, o sea, yo digo, ¿cómo lo logro? Sabiendo ya para qué me sirve y cuáles son sus características, pues aquí podemos ver un pequeño esquema que ustedes lo pueden analizar y lo mismo, ¿no? Siempre vamos a partir de un diseño flexible y emergente, ¿no? O sea, yo tengo que tener una definición del contexto histórico, no voy a ir a preguntar así nomás, tengo que saber qué es lo que estoy buscando, voy a construir cuál es mi objeto de estudio. Quiero investigar, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el mito del Caricari en el altiplano, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es investigar estos mitos en toda Bolivia, digamos, ¿ya? Ese es mi objeto de estudio. Entonces voy a tener un plan. ¿Cómo va a ser, digamos, mi guía de entrevista, más o menos qué preguntas? Voy a tener un plan de muestreo, o sea, más o menos a quiénes me gustaría entrevistar. Voy a tener un plan de recolección de información y una elaboración de instrumentos de recolección de información que sería mi guía de entrevista. Con esto, flexible les digo, ¿no? Porque puede ser que en el camino me doy cuenta que mis preguntas van por otro lado, las tengo que rehacer, que yo quería entrevistar a 10 personas y resulta que solamente 5 me quieren hablar o resulta que muchas personas quieren hablar conmigo y no tengo 10 ni 20, sino tengo 30 entrevistas también, ¿no? Voy a hacer lo que se denomina la entrada al personaje, institución o grupo. Esto se denomina la entrada al campo. Esto es sumamente importante en la investigación cualitativa porque la entrada al campo quiere decir cómo yo logro que esas personas confíen en mí y me den información. No es ir a lo, como dirían los argentinos, a lo yegua y preguntar así a quemarropa, ¿no? No, tengo que lograr realmente que me acepten para hacerlo. Después voy a comenzar el proceso de revisión de fuentes, rastreo, recolección de datos, información, la contextualización, el registro permanente de información, la contrastación. Esto de contrastación, esto tiene que ver con la validez, ¿no? Si una persona me está contando una cosa, pero por años no va, no es válido, por ejemplo, ¿no?
Voy a llegar a la clasificación y archivo y a la construcción, ¿no? De mi fuente oral. Y como se dan cuenta aquí, es nuevamente circular porque no es un proceso que se cierra, es un proceso que siempre va a estar en permanente construcción, ¿ya? ¿Y cómo interpreto mi información? Voy a llevar a cabo un proceso de categorización y triangulación. Categorizo, ¿no? Digamos, lo que yo estoy investigando son mitos, entonces voy a categorizar mitos, digamos, sobre la Tierra, mitos de monstruos andinos, digamos, mitos sobre el clima, ¿no? Voy a hacer mi categorización y después triangulo. O sea, si he hecho 30 entrevistas y de esas 30, 20 me dicen una cosa y 10 otra, y además yo tengo la información escrita, otra información, otros relatos de otros investigadores que me dicen de los 20, bueno, entonces válido lo que me dicen los 20, por ejemplo, ¿ya? A eso nos referimos con triangulación. Después voy a tener una comparación constante de la información, análisis de contenido, análisis visual, análisis musical, todo lo que ustedes imaginen. Voy a hacer una elaboración de matrices, cuadros, diagramas y demás. Y por último, voy a comunicar los hallazgos, esto fundamental, a las personas que han compartido conmigo. Esto tiene que ver también con el método etnográfico, la historia oral, el método biográfico y la etnometodología, si se dan cuenta, trabajan muy bien y tienen los mismos principios éticos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características ahora? Bueno, primero son testimonios en primera persona, obviamente. Tienen un enfoque narrativo, nosotros vamos a narrar, describir. Tenemos que tener una contextualización histórica y social de lo que estamos escribiendo. Vamos además a tener que tener una participación activa de los narradores, el investigador y el narrador, ¿no? O sea, yo investigador y la persona que me está contando. Y además tiene un énfasis en la memoria y la subjetividad de la persona. Aquí no me interesa eliminar el sesgo. O sea, el sesgo mío sí, ¿no? De investigador, no juzgo, obvio. Pero no voy a eliminar el sesgo de la persona que me habla. Para nada. Eso es lo rico. O sea, si, por ejemplo, Juan Lechín en ningún momento eliminó su sesgo de que se había peleado con un Víctor Paz. Todo el libro es un testimonio de esa pelea, básicamente. No está siendo objetivo sobre lo que ha pasado en la Revolución del 52, porque claro, después es que se pelea y hay todo un proceso. Pero esa subjetividad también me importa, porque esa subjetividad es proceso de algo. O sea, yo leo Historia de una leyenda como historia oral, digamos, y me fijo de que, claro, hay un sesgo ahí, pero por alguna razón, ¿me entienden? O, por ejemplo, insisto, vean Abrazo de una serpiente, cómo construye su idea sobre los hechos el investigador, el antropólogo, y cómo es la versión del indígena que lo guía, son dos cosas diferentes. Y es bien interesante porque ahí, digamos, la memoria y la subjetividad tiene que ver también con el lugar que ocupa el actor dentro de la historia. Ejemplo, si hablamos de la guerra del gas del 2003, no va a ser lo mismo preguntarle a una señora que estaba en una junta vecinal en el Alto que preguntarle a una señora de la zona sur que estaba preocupada porque no le llegaba la carne. ¿No ve? Hay un criterio de subjetividad ahí y ahí va a estar la riqueza también. Yo como investigador no tengo derecho a subjetividad, pero mis actores sí, las personas a las que estoy entrevistando. Eso es lo interesante también de la historia oral. Además, tiene un enfoque en la experiencia personal, por eso les digo, y la experiencia personal es válida. Yo no tengo por qué decirle, ah, no, pero no así. No, no, no. Tiene que ver la experiencia personal. Es narrativa y subjetiva, tiene como base la recopilación de testimonios, hay que efectuar una contextualización de lo que se está diciendo, debe existir una
un proceso de memoria y reflexión, ¿no? No solamente es que los actores me cuentan, sino que es parte también de un proceso de reflexión sobre lo que se está contando, que es algo absolutamente natural. Y además, no se olviden que los textos, las investigaciones que tienen historia oral, en el fondo, por eso les decía que como investigadores siempre partimos de algún lugar político, ideológico, de compromiso, como quieran ponerle ustedes, tiene que ver con el empoderamiento y la voz de estos actores. Porque todo el mundo se sabe, digamos, la historia de los presidentes. Pero ¿quién se sabía, por ejemplo, la historia de las culinarias y se las empodera como actores? Si yo hiciera testimonios de, como les digo, de las personas que han estado en las juntas vecinales en el 2003, estoy empoderando a esos actores. Y eso es bien importante, ¿ya? ¿Tiene un criterio de interdisciplinariedad? Por supuesto, lo puede utilizar desde la historia, ¿no? La historia oral, que es fuente historiográfica ya reconocida, hasta la sociología, la psicología, la educación, cualquier área que ustedes vayan a, que se puedan imaginar, ¿no? Y por último, el tipo de documento que yo voy a dar a luz, digamos, va a ser de tipo narrativo. Mi análisis va a ser narrativo. No voy a tener cuadros con números ni nada. Bueno, actualmente, no sé, esto es, no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque con el Atlas TI, como nos manda así unos mapas mentales y unos esquemas y no sé qué, que nadie entiende en realidad. Pero bueno, se puede utilizar, pero nunca se olviden, sí tenemos que narrar nuestros hallazgos, ¿ya? Y por último, las historias de vida, ¿no? Las historias de vida son relatos detallados y reflexivos sobre la vida de un individuo, narrados en primera persona. Esto es, digamos, es lo mismo que la historia oral, pero y ahí le pregunta a la persona acerca de su vida específicamente, y centrados en las experiencias, eventos significativos, relaciones y contextos que han moldado su identidad y trayectoria a lo largo del tiempo. Estos relatos pueden abarcar aspectos diversos de la vida de una persona, como su infancia, educación, trabajo, relaciones familiares, cambios sociales, desafíos superados y logros alcanzados. ¿Cuáles van a ser mis elementos de la historia de vida? Pues la narrativa personal, la reflexión y el significado sobre los acontecimientos, la contextualización social y cultural se basan, o sea, yo voy a tener mis elementos a partir de entrevistas en profundidad, por supuesto, y una conexión personal. No se olviden, cuando nosotros hacemos historia oral, historias de vida, que son parte del método biográfico, nosotros necesitamos una conexión personal con la persona con la que estamos hablando, que le vamos a denominar o narrador o informante. Depende del texto. El narrador me gusta más, ¿ya? Entonces, como les digo, es muy importante el establecimiento de relación con esta persona que nos está dando esta información, ¿ya? Y aquí tenemos la investigación biográfica narrativa, ¿no? Que nos dice que es un método de aproximación a las subjetividades de la persona, generadora de líneas de interés sobre información docente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer investigaciones de tipo biográfico narrativo en el área de educación, nos habla o nos ayudaría a disipar la distancia entre el investigador y el investigado. Además, es una estrategia para la comprensión y transformación de saberes. Y por último, nos ayuda a la identificación de buenas prácticas docentes y directivas, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, si hiciéramos una investigación biográfica desde el historia oral y todo esto que les estoy contando, en una institución y hablo con los docentes, ellos son pues los mejores testigos, por ejemplo, de cómo ha sido el cambio de la anterior ley educativa a la ley Avelino Cignani. Y si yo quisiera desarrollar una nueva ley y ellos me cuentan, mucha, no ha sido súper difícil, no nos han dado cursos o no había la infraestructura o lo que sea, bueno, yo plantearé algo nuevo a partir de ese conocimiento.
O diré, o me dirán, no, ha sido súper lindo y no sé qué, entonces lo tomo de ejemplo. Entonces también me sirve para eso. Y esto, digamos, lo tomo como ejemplo porque, por supuesto, nosotros no tenemos el tiempo para hacer este tipo de investigaciones largas, pero quizás a ustedes sí les sirve, digamos, hacer como pequeñas entrevistas acerca de cómo han vivido las personas procesos anteriores para lograr hacer nuevas propuestas, ¿no? Como les digo, les pongo de ejemplo. Y por último, terminamos con este esquemita, ¿no? Que me ha parecido interesante, porque nos dice que el método biográfico es obviamente flexible y dinámico, que parte de la selección de sujetos o sujeto, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr seleccionar a nuestros sujetos, ¿no? Primero, parte de nuestro interés, o sea, tenemos que saber perfectamente qué es lo que queremos investigar. También la persona o personas que vayamos a tomar como informantes, como les digo, tienen que aportarnos información relevante. Tenemos que convencerlos de la importancia de su información. Aquí también viene el empoderamiento, ¿no? Porque alguna vez yo escuché y decía, no, pero yo qué te puedo contar, ¿no? O sea, ¿de qué sirve o para qué sirve mi memoria? Y es ahí, no, pero, o sea, has estado ahí, por Dios, has estado ahí, contame, ¿no? O sea, realmente es importante empoderar a las personas. También hay que tomar en cuenta que la cantidad depende de la investigación. ¿A qué me refiero? Si yo estoy haciendo una investigación de un personaje, bueno, o sea, cuando ya las historias comiencen a repetirse, saturación, ya no lo veo más. Lo o la. Si voy a tener varias personas, pues tengo que saber realmente qué es lo que estoy investigando, cómo y pensar en la saturación de información. ¿Ya? ¿Cómo se llevan a cabo las entrevistas? Primero, ingreso al campo, que sería ganarse la confianza del investigador, fijar horario y lugar, siempre ser súper respetuosos con ellos, con ellas, ¿no? Utilizar recursos audiovisuales, obviamente mejor si lo grabamos, cuaderno de notas, porque la tecnología no siempre funciona, solicitar un permiso al entrevistado y contarle, nunca se olviden de la ética de la investigación, ¿no? Conocer previamente al investigado, obviamente, ser flexible, dinámico y a profundidad, y además se sugiere la autobiografía. Siempre se va a sugerir, digamos, también dejar digamos que estamos haciendo una investigación, como les digo, sobre la guerra del gas. No le voy a preguntar a la persona directamente así, ¿qué ha pasado? ¿No ves? Sino dejar también que la persona me cuente datos autobiográficos. Por eso es que estos tres puntos que hemos visto ahorita se combinan perfectamente. Y ahora, sobre ustedes, mis investigadores que van a ser, ¿no? Los que van a hacer las entrevistas en un caso hipotético. Primero, ser un oyente benévolo. ¿Qué quiere decir eso? Nunca en la vida, por favor, y no solamente en este método, sino nunca. Cuando ustedes vayan a hacer entrevistas a profundidad o entrevistas semiestructuradas, nunca corrijan a la persona que están entrevistando. Jamás. Me está dando un dato no certero, está confundiendo fichas, lo que sea. No, no se corrige. A mí me interesa saber cómo piensa, saber cómo construye la memoria. Listo, ¿ya? Hay que dejar hablar libremente a la persona entrevistada, sin marcar tiempos ni nada. Presentar claramente la investigación, eso es un criterio de ética. Organizar el material y clasificarlo, por supuesto, es la sistematización. Someter el material a lecturas, tanto de las personas que nos han ayudado a la investigación como de nuestros tutores y demás. Y por último, realizar el informe final. ¿Ya? Con eso concluimos esta clase que es una de las que más me gustan de este tipo de módulos porque son métodos que a mí particularmente me gustan mucho. Listo, soy toda oído si tienen alguna pregunta, duda, comentario.
¿Todo claro? Ok, súper. Ya, algunos de ustedes ya me han mandado algunos documentos para revisar. Realmente entre ayer y hoy he estado loquita con cosas. Estamos preparando inicio de semestre, así que me disculpo de no haberle respondido. El fin de semana lo voy a hacer y listo. Que tengan entonces hermoso fin de semana. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, con nuestra sesión final. Vamos a ver investigación, acción. Esa sí que les va a servir un montón. La investigación, acción en ciencia y tecnología sirve hartísimo. Así que, bueno, los invito el miércoles y espero que les hubiera servido toda la información. Igual veo que se han conectado 29 personas conmigo, somos 30 en sala, lo cual me encanta, somos un excelente número. Y bueno, nuevamente que tengan lindo fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, que les Buenas vaya. noches, doctora. Buenas noches, lindo fin de semana, hasta luego.